Los rusos avanzaron hacia la trinchera ucraniana. Parecía un blanco fácil, pero el caos era la parte constante de la guerra, en la que los disparos de fusil y los lanzamientos de granadas destruían pequeñas casas en las aldeas. Los hombres se rendían después de casi asfixiarse con el humo de las explosiones. Drones y cohetes cruzaban los cielos de Zaporilla, revelando una nueva cara del conflicto, en la que Ucrania finalmente retomaba algo de iniciativa después de años de desgaste. 4 años de guerra, 4 años de muerte, furia y sufrimiento desde la invasión a gran escala de Rusia sobre los territorios ucranianos. Durante ese periodo, Ucrania vivió, en 2022, el éxito de recuperar varias regiones, pero los años siguientes estuvieron marcados por constantes pérdidas territoriales. Algunas ciudades se convirtieron en símbolos de esta lucha, como Bakhmut. En 2023 hubo la contraofensiva de verano, que terminó en un rotundo fracaso sin avances significativos. Las fuerzas ucranianas se dividieron en varias áreas y se toparon con la línea de Sorovik, una de las redes de defensa militar más grandes y complejas construidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vehículos blindados fueron destruidos por campos minados y hombres mutilados por minas terrestres. Helicópteros rusos, como el K-52, destrozaron las filas de vehículos ucranianos, dejando restos de metal esparcidos en dirección a Zaporilla. Fueron años difíciles. Ucrania adoptó una estrategia defensiva, retrocediendo y aumentando el desgaste contra las fuerzas rusas. Con escasez de personal, Kiev vio cómo Moscú aprovechó la situación, enviando hombres solos o en pequeños grupos en busca de brechas, cruzando los campos mientras eran cazados por drones. Funcionó. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, los rusos avanzaron a una tasa de 14.9 kilómetros por día, pero eso tuvo un alto costo en personal y equipo, lo que se reflejó en los periodos siguientes. El desgaste se fue acumulando. En el mismo periodo del año siguiente, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, la tasa cayó a 10.66 kilómetros. En los meses siguientes, hasta marzo de 2026, el avance retrocedió a 0.5 kilómetros por día. En esa misma época, los rusos tuvieron la tasa de reclutamiento más baja de la guerra. Empezaron a surgir leyes extrañas. El 20 de marzo de 2026, el gobernador del Oblast de Ryazán, Pavel Molpov, firmó un decreto que obligaba a las empresas medianas y grandes a designar empleados para el servicio militar bajo contrato. Las cuotas variaban según el tamaño. 2 candidatos para empresas con 150 a 300 empleados, 3 para las de 300 a 505 para las de más de 500. En caso de incumplimiento, las empresas podrían ser multadas con hasta 1 millón de rublos. Analistas evaluaron que la medida buscaba evitar una nueva movilización nacional involuntaria, transfiriendo el costo político a gobernadores y empresarios locales. En ese mismo periodo pareció surgir una muy buena noticia para los rusos. Comenzó la guerra con Irán, lo que llevó al cierre del estrecho de Uruz, uno de los principales puntos de paso del petróleo mundial. El precio del petróleo subió de forma alarmante, lo que aumentaría las ganancias rusas. Los ucranianos lo sabían e intensificaron su campaña. Drones comenzaron a despegar en grandes cantidades desde territorio ucraniano. Decenas, cientos, aumentando en número cada mes, comenzaron a explotar en puntos clave para las exportaciones de productos rusos. Primero fue Primordio. El 22 y 23 de marzo, ataques de drones dañaron el parque de tanques, reduciendo el flujo de exportación a 1/3 de los niveles habituales. E causando prejuízos estimados em de $1.000 millones en solo una semana. La terminal de Ust-Luga también sintió la fuerza de las armas ucranianas.
Atacado repetidamente el 24 y 29 de marzo, la terminal sufrió daños críticos en los extensores, brazos mecánicos de carga de petroleros. La operación fue suspendida, obligando a las refinerías en Moscú y Riazán a reducir drásticamente su producción debido a la incapacidad de evacuar el combustible. El 25 y 26 de marzo, drones ucranianos alcanzaron las unidades primarias de procesamiento y dos grandes tanques de almacenamiento de la refinería Kinev en Kirish. Siendo una de las tres refinerías más grandes de Rusia, el daño afectó directamente el suministro de diésel y combustible de aviación para las tropas rusas en la línea del frente. En el campo de batalla, los rusos empezaron a enfrentar otros problemas. Era evidente que algo había cambiado en esos meses, pero aún quedaban muchas preguntas por responder, sobre todo acerca de qué diferenciaba esta ofensiva ucraniana del fracaso de 2023. Los drones rusos volaron en medio de la nieve que caía tranquilamente del cielo. Todavía era invierno cuando cazaron a los ucranianos, rematando a algunos de los hombres heridos en las líneas de árboles. Otros kamikazes explotaron en las casas cerca de Uliyaipul. Era una región en la que los rusos habían avanzado rápidamente, pero ahora se daban cuenta de que sus esfuerzos estaban siendo rechazados por los ucranianos. La región fue bombardeada durante todo el invierno, pero el movimiento de los soldados en ese frío era difícil. Incluso las reservas movilizadas y la preparación para la ofensiva de primavera parecían enfrentar problemas. Aún así, los rusos insistieron en los bombardeos. Enviaron los MRLS para lanzar cohetes en grandes ráfagas contra los pueblos y las líneas de árboles. Los drones hicieron el trabajo de detectar a los ucranianos que intentaban protegerse del frío y la artillería se encargó de calentarlos con la muerte. Los ataques continuaron hasta que la nieve empezó, por fin, a ceder en gran parte de esos lugares. Poco a poco, el campo de batalla fue cambiando, pero no fue solo el clima lo que se transformó, había algo más. Los drones ucranianos estaban volando cada vez más lejos. Las órdenes de los comandantes rusos para mover su poderosa artillería empezaron a implicar un riesgo creciente. Distancias de 10 a 20 kilómetros de la línea del frente se volvieron demasiado arriesgadas para obuses e incluso para sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Un 2S Gvozdinka de calibre 122 tenía un alcance de aproximadamente 15.3 kilómetros con munición convencional. El BM-21 Grad usaba el cohete original con un alcance de alrededor de 20 kilómetros. Versiones superiores superaron esa marca, llegando a aproximadamente 27.5 kilómetros, 30 kilómetros o más, dependiendo del modelo. Todos se convirtieron en blancos de drones que podían volar hasta 40 kilómetros. Claro que los rusos también tenían a sus operadores de drones. Usaron los kamikazes para calentar el invierno ucraniano. Eran decenas de ellos volando por donde quiera que se encontrara al enemigo. La ofensiva ucraniana en dirección a Uliápol ya había sido detectada y no había ninguna intención de dejar que Kiev siguiera ganando impulso en ese eje. El plan ruso era claro: usar esa dirección junto con Orikhiv para alcanzar la capital del óblast de Zaporizhia. Después de los drones, la infantería avanzó. Un grupo más grande siguió para intentar retomar algunas áreas que habían sido liberadas por los ucranianos. Un escuadrón de 7 u 8 hombres avanzó sobre el terreno helado, marchando con la información de que los ucranianos estaban en pequeño número. Los informes decían que solo había 2 defensores. Los drones no los detectaron durante la caminata. Para alivio del grupo, el tiempo que siguió fue tenso y con miradas al cielo. Los rifles se levantaron mientras intentaban organizar el ataque. La superioridad numérica era importante, pero la defensa tenía la ventaja de solo esperar su llegada.
La aproximación fue recibida con disparos, haciendo que algunos de ellos retrocedieran. Lanzaron granadas para abrir camino, pero explotaron lejos del objetivo. Las explosiones se fueron extendiendo por el campo de batalla. Los rusos intentaron rodear a los defensores, lo que aumentaría la dificultad para que tan pocos hombres sostuvieran más de un flanco. El zumbido de los drones surgió en ese momento, pronto reemplazado por la detonación y por un último grito de muerte. Ellos empezaron a retroceder, deteniéndose más atrás para reorganizarse. Uno de los hombres se agachó para recuperar el aliento, pero sus pulmones fueron destrozados por el impacto de un kamikaze. Los otros se desesperaron, empezaron a correr. El ataque ya parecía destinado al fracaso. Ahora eran 6 huyendo antes de que más demonios aparecieran en el cielo. Encontraron una trinchera vacía. Una de esas que los ucranianos no tenían suficientes hombres para ocupar. Se quedaron ahí bajo la mirada de uno de los defensores. Pero lo que faltaba de hombres en las trincheras sobraba en drones. Empezaron a atacar a los rusos. Los defensores también se fueron acercando para aprovechar el caos en el que se había convertido el ataque. El escuadrón de Moscú fue siendo destruido poco a poco. Los que quedaron tuvieron que agacharse en las trincheras. Eso facilitó el avance de los ucranianos que los rodearon. La situación se invirtió, con los rusos intentando defenderse mientras se apuntaban rifles a las puertas de los refugios y se disparaban para matar a los sobrevivientes de un asalto fallido. Lo que los asaltos rusos no resolvieron, la aviación de Moscú intentó recuperar con la fuerza bruta que venía moldeando la guerra desde hacía mucho tiempo. Los Su-34 lanzaron más bombas FAB en dirección a Uria y Polit y Uri-Kiev. Las explosiones poderosas lograron frenar parte de la ofensiva ucraniana. Pero no fue solo eso. Se necesitaba articular más porque había una diferencia entre esos eventos y el fracaso de la contraofensiva de 2023. Los rusos no permitieron que los ucranianos se movieran libremente. Los vehículos fueron atacados por drones mientras intentaban transportar grupos de asalto o realizar la rotación de los defensores. Los soldados fueron encontrados distraídos fuera de sus escondites, un descuido que fue castigado con la llegada de un grupo de asalto. Uno de los soldados se acercó tranquilamente con un RPG al hombro. Protegido, apuntó el arma hacia la casa donde los ucranianos se escondían. El disparo explotó en el costado de la construcción, derribando las paredes. El humo y el polvo cubrieron los escombros por unos instantes. Tiempo suficiente para que los rusos aprovecharan y se acercaran. Los soldados buscaron a los sobrevivientes apuntando los rifles hacia el interior de los recintos cuyas paredes aún seguían en pie. Acabaron con los ucranianos que quedaban vivos. Un hombre corrió hacia los escondites ucranianos. Lanzó una mina antitanque dentro de la trinchera y retrocedió para observar de lejos la explosión dentro del refugio. No había manera de que los defensores sobrevivieran a una detonación como esa en un ambiente cerrado, pero lo que un lado tenía de idea, el otro lo copiaba rápidamente. Los ucranianos enviaron sus drones para presionar a los rusos en trincheras mejor excavadas. Después, un grupo de asalto apareció para lanzar explosivos pesados dentro de la red de agujeros. La detonación recorrió violentamente los espacios estrechos, llevando escombros y una onda de presión que empezó por ensordecer a los hombres y golpear sus cuerpos, al grado de dañar órganos y hacerlos escupir sangre, sin contar las quemaduras sufridas por quienes estaban más cerca del punto cero de la detonación. Los ucranianos continuaron saturando
llenando las trincheras con más explosivos. No usaron granadas simples, sino que la munición pesada dispersaba mucha más energía dentro de los escondites. La secuencia de ataques fue ejecutada por solo 2 soldados, alcanzando a los rusos que no se atrevían a salir de sus puntos de defensa por temor a los drones o a ser atacados en cuanto asomaran la cabeza. Las fuerzas especiales ucranianas usaron explosivos dentro de las casas que los rusos habían dominado. Los rifles apuntaron hacia las ventanas mientras disparaban contra hombres que muchas veces ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Los drones de estos equipos eran eficientes. Debido a la inteligencia previa y a los asaltos coordinados, muchos de los soldados rusos eran capturados aún en movimiento o desplazándose al intentar huir de los ataques. Al final, todavía era común que estos soldados fueran enviados solos por sus comandantes para intentar pasar por las brechas ucranianas. Se convertían en presas fáciles para los drones y para los grupos de asalto que rodeaban las casas. Esa lucha era muy diferente de la contraofensiva de 2023. Los rusos se movieron demasiado rápido. Nadie tuvo tiempo ni recursos para formar una línea de defensa tan poderosa como la línea de Surovikin. Algunas incursiones muy rápidas dejaron a los soldados de Moscú casi aislados dentro de brechas ucranianas y luego fueron inundados por drones o por asaltos de las fuerzas especiales. De ese modo, los rifles descargaron munición dentro de las casas. Los soldados eran más numerosos, pero cualquier hombre entrenado sabe el riesgo que corre contra un enemigo acorralado en posición defensiva. La manera era lanzar todo lo que tenían adentro y gritarle a quien estuviera ahí dentro que se rindiera. Después de tantos disparos, la elección era morir o rendirse. Algunos prefirieron la vida agachándose a merced de los soldados. Granadas volaron hacia los sótanos, acompañadas de disparos rápidos. Ese tipo de cerco no dejaba muchas opciones. Era obvio que intentar salir sería el final. Quedarse también significaba recibir granadas hasta que la resistencia se extinguiera con un último suspiro. Muchos hombres optaron por rendirse en ese proceso. Esos rusos, aislados en grupos de hasta 3 o 4, no tenían muchas opciones. Era muy diferente a tener líneas defensivas completas con apoyo de drones o de artillería. Allí estaban solos. Los rusos intentaron detener la ofensiva ucraniana. Encontraron a las tropas moviéndose y las siguieron con drones. La mira de la lente mantuvo la observación cruel que marcaba a los hombres para la muerte. Después de confirmar las coordenadas y verificar que el objetivo estaba fijo, vino la primera explosión. A pesar del riesgo, los comandantes siguieron enviando sus MLRS al frente, disparando salvas de cohetes para explotar en Uliápol y Orekhiv. La ofensiva ucraniana tuvo sus desafíos y sus éxitos. Está claro que esas victorias no indicaban que los rusos estaban perdiendo o que en ese momento o en ese mes había un colapso de las fuerzas de Moscú. Todavía existía un avance persistente de las tropas de Putin, aunque a una velocidad menor. Pero había otro punto, señalado incluso por blogueros militares rusos, que era muy importante destacar. Los drones ucranianos estaban cometiendo masacres contra los pequeños grupos de asalto de Moscú y ya atacaban las líneas de suministro. Volaban hambrientos de sangre rusa, poniendo fin para siempre a los contratos firmados con Moscú y dejando atrás solo recuerdos tristes para las familias y la necesidad de buscar documentos para conseguir los bonos. Romanov, un bloguero militar ruso con más de 140,000 suscriptores, reforzaba este diagnóstico al comentar la declaración del presidente finlandés Alejandro Stubb sobre una posible nueva movilización rusa, hipótesis que el Kremlin intentó enfriar a través de Peskov.
Aún así, el propio Romanov admitió que la declaración tenía base factual en su punto central. Según Stave, los ucranianos ya estaban causando más de 30.000 bajas rusas por mes y esa presión venía produciendo resultados visibles, confirmados incluso por las imágenes divulgadas por el propio lado adversario. Para Romanov, la raíz del problema estaba en la incapacidad rusa de contener de manera mínimamente eficaz los drones FPV ucranianos, creando un abismo entre los informes optimistas sobre el control del pequeño cielo y la realidad en el terreno, donde esa diferencia seguía midiéndose en vidas rusas y podría traer consecuencias aún más graves a lo largo de ese año. El panorama se volvía aún más grave, según un resumen publicado a partir de comentarios del canal ruso Filólogo en la Emboscada. Un medio claramente alineado con el campo proguerra, pero profundamente molesto con el mando militar de Moscú. El autor ruso argumentaba que Rusia venía desperdiciando hombres y material en ofensivas mal planeadas en el sector este, especialmente en dirección a Uliápol, Orikiv y Vuhledar, mientras Ucrania mantenía la iniciativa táctica, superioridad local y capacidad de explotar los errores rusos. La crítica era dura. No bastaría lanzar más tropas o repetir la lógica de la movilización, porque el problema central estaría en el propio estilo de combate adoptado por Moscú, obcecado por avances simbólicos en el mapa e incapaz de preservar fuerzas para una defensa racional. En la visión presentada, insistir en ese modelo podría llevar no solo a nuevas pérdidas graves, sino a una catástrofe estratégica capaz de comprometer el rumbo de toda la guerra. Repitiendo, eso no significaba que Rusia estuviera perdiendo, pero era claro que la estrategia de mantener una picadora de carne constante estaba generando cansancio entre las tropas, sumado además a la pérdida de gran parte del Starlink en 2026 y a la censura de Telegram en ese mismo periodo, a principios del año. Y por primera vez, los reclutamientos en más de un mes no superaron los números de bajas, contando muertos y heridos. Obviamente, los propios blogueros militares rusos afirmaban que en ese momento la iniciativa rusa ya no tenía una eficiencia que compensara las bajas. Y eso era lo que ayudaba a que la ofensiva ucraniana pareciera más grande de lo que realmente era. Posiciones poco defendibles eran ocupadas y luego destruidas por ataques masivos de drones y asaltos rápidos. Pero para contrarrestar eso, muchos comandantes todavía insistían en lo mismo: alimentar al perro de la guerra con carne humana, sin entender que ese era un animal que nunca se saciaba.